Elías, pastor de alma herida y ojos profundos, caminaba solo entre riscos y montes, en busca de algo que ni él mismo podía nombrar. El aire estaba quieto, pesado con el silencio que solo el abandono puede traer, y sus pasos resonaban en la roca seca como ecos de un pasado lejano. Sus pies descalzos conocían la tierra, pero su alma parecía errar en territorios ignotos, más vastos y sin mapas. Las palabras de su infancia, esos susurros sagrados de los salmos que otrora le habían dado consuelo, se habían vuelto vagas, huidizas, como si el viento se las hubiese llevado para siempre. Ya no escuchaba ni su propio eco. Era como si el mundo le devolviera un vacío en lugar de un reflejo. En ese silencio profundo, en el desierto interior que nadie más veía, la fe se le escurría entre los dedos como agua fina y transparente, imposible de agarrar. Había conocido los nombres de Dios. Había recitado sus plegarias con fervor de niño, repitiendo con voz temblorosa las palabras que le enseñaron a creer en la presencia de un amor infinito. Pero ahora, esos nombres no eran plegaria, sino rumor, como un murmullo lejano entre las hojas muertas. Sabía que en algún tiempo su corazón había ardido por algo más grande, un fuego que iluminaba la noche de su existencia. Sin embargo, ese fuego se había convertido en una brasa dormida, oculta bajo cenizas de dudas y cansancio. Lo que le movía ya no era certeza, sino una nostalgia sin rostro ni nombre, un anhelo profundo de aquello que ya no sabía cómo buscar. Vivía a medio paso entre lo sagrado y lo ausente, entre lo que fue promesa y lo que ahora se deshacía en polvo y silencio. Su andar era errante, solitario y tortuoso, pero no carecía de sentido. Era la búsqueda de un eco, un vestigio, una huella perdida de lo que alguna vez fue comunión y cercanía. Durante años, Elías había creído que su vocación era guiar rebaños, ofrecer consuelo, hablar del cielo con palabras antiguas y sagradas. Creyó que su misión era el refugio para otros, la voz que sostiene en la tormenta. Pero con el paso del tiempo, el consuelo se volvió repetición, y las palabras, fórmulas vacías, ecos que rebotaban sin significado. Aprendió a fingir certeza, a vestir la duda con túnicas de sabiduría, a sostener con firmeza un callado que ya no sentía suyo. Aprendió a mirar al cielo con la frente erguida, aunque dentro de sí hubiera un abismo insondable y frío. Esa apariencia, tan perfecta por fuera, escondía un corazón cansado, fatigado de mantener la imagen y ocultar la grieta que crecía en su fe. Había noches en que el silencio del campo le golpeaba como un tambor hueco, resonando en su pecho con fuerza dolorosa. Allí donde una vez sintió la presencia viva y cercana de lo divino, ahora solo hallaba el eco lejano de sí mismo, un reflejo quebrado y distante. Pero en ese vacío, en esa soledad profunda, también se incubaba un deseo. No un deseo de certezas inmediatas o respuestas fáciles, sino de verdad. No una luz que todo lo aclarara de inmediato, sino una llama que pudiera volver a encenderse, aunque fuera en lo más oscuro y profundo de la noche de su alma. Una tarde de viento detenido y cielo opaco, halló una cueva en lo alto de la montaña, entre rocas imposibles. No era una cueva común ni natural, las piedras parecían respirar con un aliento lento y profundo, y una luz inexplicable, como de otro mundo, le invitaba a entrar. No había trinos, ni insectos, ni el roce de hojas. Solo un silencio cargado de presencia y espera. Al traspasar el umbral, los muros le devolvieron un murmullo antiguo, casi imperceptible. Era su nombre, pronunciado con un timbre que nunca antes había escuchado, no con voz, sino con sentido, como si el mundo mismo recordara quién era él, incluso cuando él lo había olvidado. Adentrándose en la penumbra, Elías sintió que el tiempo se deshilachaba y se estiraba. Dentro de la cueva, el espacio parecía más grande que afuera, como si estuviera entrando en un lugar donde la mente se encontraba con la memoria profunda y el alma. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no estaban escritas, sino tejidas en la roca, talladas por el aliento invisible del viento y las sombras, como si hubieran brotado del alma misma de la piedra, contando historias sin palabras. En lo más profundo de aquel lugar, una llama flotaba en el aire, suspendida sin llama ni humo, sin fuego ni calor, solo luz pura, luminiscente y serena. En el centro de esa luz, una roca mostraba un salmo tallado con una caligrafía antigua y poderosa. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Elías cayó de rodillas, no por su misión, sino por la fuerza inmensa de la verdad que lo atravesó. Por primera vez en años, lloró. No por el dolor presente, sino por todo aquello que nunca se había atrevido a lamentar.
Lloró por los días en que fue fuerte por obligación, por las veces que sonrió mientras su corazón se rompía en silencio. Lloró por las noches en que quiso pedir ayuda y no supo cómo, por la soledad que se había vuelto su compañía. Por cada vez que habló de esperanza con los labios, pero solo sintió vacío en el pecho. Sus lágrimas no eran una rendición, sino una consagración profunda, una entrega a la verdad que se revelaba en el llanto. Y cuando sus mejillas se secaron, comprendió que no estaba solo. Una presencia invisible comenzó a rodearlo, una presencia que no se veía ni se oía. No era espíritu ni espectro, ni un ángel ni un demonio. Era una certeza silenciosa, la misma que tuvo cuando era niño, cuando cerraba los ojos y sentía que alguien lo escuchaba, aunque nadie respondiera. Esa presencia no le dio respuestas claras, no le habló con palabras, pero le devolvió el deseo de hacer preguntas. Y en ese deseo, en esa apertura profunda, encontró por fin una forma nueva de fe. No la fe del que todo lo entiende y lo controla, sino la fe del que, incluso herido, no deja de buscar, que acepta la duda y sigue avanzando. Las lágrimas de Elías tocaron el suelo de piedra y, como si fueran agua viva, abrieron una grieta silenciosa y profunda. La roca se partió sin ruido, y un pasaje descendente se reveló ante sus ojos. No era un túnel físico, sino espiritual, un camino hacia las entrañas mismas de su ser. Bajó, guiado por la llama suspendida que descendía flotando delante de él. No caminaba con los pies, sino con el alma, y cada peldaño que descendía era un recuerdo, una memoria que emergía de lo profundo. Descendió por la historia de su corazón, enfrentando sombras que tomaban la forma de recuerdos olvidados. Las primeras palabras que aprendió a rezar, pronunciadas con voz tímida y temerosa, los rostros que le inspiraron un temor sagrado, los momentos en que sintió el abandono de lo divino sin atreverse a confesarlo ni siquiera a sí mismo. Cada imagen era una verdad que había olvidado, cada sombra, una culpa sin nombre. Los ecos que escuchaba en ese descenso no eran extraños, eran sus propios pensamientos que una vez cayó por miedo a contradecir su fe. Los pasajes del túnel se ramificaban como encrucijadas de su propia vida. En cada bifurcación, una decisión pasada se le revelaba con nitidez y ternura. Caminó por sendas que no tomó, escuchó las voces de aquellos a quienes no escuchó en su juventud, y enfrentó el peso del arrepentimiento. Pero ese peso no lo aplastaba, lo moldeaba como el escultor moldea la arcilla. No se trataba de castigo, sino de comprensión profunda. Lo que antes fue dolor inútil ahora se convertía en un mapa que indicaba caminos nuevos. Por cada herida aceptada, se abría un tramo nuevo del descenso, iluminado por la llama que no quemaba. Llegó a un estanque oscuro, quieto y silencioso. No olía a humedad ni a tierra mojada, sino a infancia, a recuerdos antiguos guardados en el corazón. En su superficie, vio reflejados los rostros de su madre, de su hermano, y de sí mismo cuando era niño. Todos callaban, pero sus miradas tenían una súplica sin pronunciar, un pedido que permanecía en silencio. De pronto, una figura emergió del agua, era el mismo, más joven, con ojos brillantes que aún esperaban con inocencia y fe. No habló con palabras, pero su mirada decía sin decir, yo sí te esperé. Elías no cayó al suelo, sino en sí mismo. No se desmoronó, sino que se vació. Se permitió mirar al niño que fue, no con juicio ni nostalgia, sino con reconocimiento amoroso. Supo entonces que su silencio no era vacío, sino espera. Que su dolor no era castigo, sino una oración no respondida todavía, una plegaria suspendida entre el cielo y la tierra. El niño le tendió la mano, y Elías la tomó, no con sus dedos, sino con el alma. En ese contacto profundo, el tiempo se reconcilió consigo mismo, y el pasado, el presente y el futuro se entrelazaron en un solo instante eterno. Y cuando aceptó esa verdad, el eco regresó. No como un estruendo que abruma, sino como una vibración suave y constante en el pecho. El eco no repetía sus palabras ni sus dudas, repetía su esencia, la música invisible de su ser. Era una melodía que no dependía del oído, sino del conocimiento profundo. Elías supo entonces que ya no debía seguir descendiendo, que era momento de subir, pero no hacia una luz externa, sino hacia un propósito nuevo y renovado. Porque ahora entendía que cada sombra que enfrentó en el descenso fue en realidad una lámpara esperando ser encendida por la verdad y la aceptación. Mientras ascendía, la cueva ya no era la misma. Las paredes respiraban con él, como si vivieran.
Las inscripciones invisibles, antes mudas, ahora brillaban con un fuego suave y cálido. Le hablaban no con frases, sino con comprensión profunda. Cada paso que daba era un rezo sin palabras, un acto sagrado nacido del cuerpo entero. Cada aliento era una plegaria que se expandía en el espacio, como un canto silencioso de gratitud. Al salir al aire libre, el mundo era igual que antes, pero Elías ya no lo era. El viento volvió a soplar, fresco y claro, y con él apareció un rebaño que no era suyo, pero lo seguía sin dudar. No necesitaba hablar ni imponer su voz. Su sola presencia era suficiente, porque había aprendido que guiar no es caminar delante, sino escuchar primero y acompañar con humildad. Y que a veces, quien se pierde en la oscuridad, es el único que puede mostrar el camino hacia la luz verdadera. Hoy, en algún rincón del mundo, alguien en silencio se sienta junto a otro que sufre. No sabe quién fue Elías, ni ha leído los salmos, ni conoce las palabras que él pronunció. Pero algo dentro de ese encuentro invisible mueve a esa persona a quedarse, a escuchar, a acompañar sin juicios ni explicaciones. En ese acto sencillo y profundo, el eco del pastor resuena una vez más, uniendo almas en la red invisible del amor y la presencia. Porque Elías no fue solo un hombre. Fue una forma de estar en el mundo, una manera sagrada de transformar el dolor en canto, la soledad en compañía, la duda en búsqueda. Y mientras haya alguien que escuche, el eco del pastor seguirá vivo entre nosotros, guiando sin palabras, amando sin condiciones, recordándonos que a veces, un alma que escucha puede ser el principio de toda redención.